Descubiertos los increíbles secretos de Elon Musk, la historia transformadora que nunca imaginaste. Javier se encontraba en su pequeño despacho, la luz mortecina del atardecer se filtraba a través de la ventana, bañando el lugar en tonos anaranjados. Con nerviosismo, empezó a deshojar un viejo cuaderno que pertenecía a su padre. Las hojas amarillentas contenían una mezcla de planos, fórmulas y anotaciones sobre tecnologías que nunca llegaron a ver la luz. Fue como si un torrente de memoria se abriera ante él, pero también una carga de preguntas que lo atormentaban. ¿Cuánto de lo que tenía en sus manos podría cambiar su vida, su carrera? ¿Sería correcto usar el legado de su padre para avanzar en un mundo que siempre lo había subestimado? Su corazón latía con fuerza. La noticia del premio que había recibido era un rayo de esperanza en su mundano horizonte. Durante años había soñado con el reconocimiento académico, pero también se había enfrentado a la sombra de su mentor, el doctor Rodríguez, cuya mirada despectiva parecía estar siempre presente. «Nunca serás más que un ingeniero promedio», le había dicho en una ocasión, una frase que retumbaba en su mente como un eco burlón. Ahora, al borde de un nuevo futuro, su visión se nublaba por la posibilidad de tener que confrontarlo. Las palabras de su madre, doña Elena, resonaban en su mente: el verdadero valor está en ser fiel a uno mismo y a los que te rodean. Mientras revisaba las páginas del cuaderno, su mente divagaba entre la emoción del descubrimiento y la angustia de sus dilemas morales. El legado que había encontrado podría otorgarle una ventaja competitiva, pero ¿a qué precio? Si utilizaba esos conocimientos, ¿se convertiría en un traidor a los principios que su madre le enseñó? Desde la cocina, el aroma del pozole de su madre se mezclaba con las dudas que le atormentaban. ¿Era el reconocimiento lo más relevante en su vida, o debía priorizar la honestidad que tanto valoraba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba en su pecho. Imaginar la entrega del premio y la posibilidad de pararse frente al doctor Rodríguez lo sumía en una mezcla de temor y determinación. ¿Cómo podría enfrentar a un hombre que había menospreciado su talento durante tantos años? Javier podía sentir que ese momento se acercaba, vibrante en el aire, una tormenta de emociones contrarias. Despertar su propio potencial era un camino que podría llevarlo a romper las cadenas del pasado, pero a costa de renunciar a su ética. A medida que la fecha del evento se acercaba, el horizonte se llenaba de nubes cargadas de dudas. El oscuro secreto de su padre, que había permanecido oculto por años, susurraba en las sombras de su mente. ¿Era el conocimiento lo que lo definiría o su capacidad para ser leal a sus principios? La respuesta aún parecía lejana, pero en su corazón, algo comenzaba a dibujar un camino hacia la verdad. En un instante decisivo, con el dueto de la esperanza y la desesperación a la vista, Javier se preguntó con fervor: ¿quién soy yo sin el peso de las expectativas ajenas? El dilema lo perseguía como un espectro, mientras la historia de su vida se balanceaba en el alambre del destino. El momento de la verdad se acercaba. Javier no podía evitar sentirse como si se estuviera preparando para una batalla, una donde cada decisión contaría, no solo para su futuro, sino también para el legado de su padre. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en su despacho, decidió que no podía actuar apresuradamente. Tenía que tomarse un tiempo para ponderar su camino. Tomó el cuaderno de su padre y se sentó en la mesa. La pena y la curiosidad luchaban en su interior. Se zambulló en las notas, tratando de entender cada fórmula, cada idea. Había algo más allí, un atisbo de genialidad que probablemente había asustado a su padre en su día. La visión de su progenitor parecía emerger cada vez más, y con ella, un rayo de inspiración lo conmovía. Para ser verdaderamente libre, debía reconciliarse con las expectativas que otros habían impuesto sobre él. En ese momento, la decisión de entrar al mundo de la ingeniería de una manera innovadora y distinta empezó a tomar forma. Allí, con el cuaderno en su regazo, comprendió que no solo estaba buscando la aprobación del doctor Rodríguez, ni indagar en su legado familiar, sino que debía descubrir su propia voz en un campo que siempre lo había visto como un inexperto. Decidió que no podía dejar que la negatividad del pasado definiera su futuro.
había pasado años absorbiendo críticas y cargando la inseguridad, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. El miedo a ser menospreciado se atenuaba ante el destello de la ambición. Si utilizaba el conocimiento de su padre, lo haría para avanzar genuinamente, no solo para ganarse el reconocimiento, sino para evocar un cambio real en el ámbito tecnológico. Esa revelación fue como un faro en medio de la tormenta. Al cocinarse un nuevo sentido de urgencia, Javier se adentró en los detalles del cuaderno que lo mantenían atado, seleccionando lo que consideraba útil y desechando lo que no resonaba con su propia ética. Era un proceso liberador, cada marca, cada esbozo era una promesa de que él era más que la percepción que otros tenían de él. La presión del premio y del doctor Rodríguez seguía azotando sus pensamientos, pero ahora se tornaba en una especie de motivación. Javier decidió que al enfrentarse al doctor Rodríguez, no se presentaría como un ingeniero promedio, sino como un innovador con una visión única. No se trataba solo de hacer las paces con su pasado, sino de construir su futuro. Esa noche, mientras el día se apagaba, Javier tomó una decisión crucial. Iba a presentar un proyecto que se basaría en las ideas de su padre, pero lo haría a su modo, imbuyendo su propio sentido ético y su deseo de cambiar el mundo. Quería demostrar que podría ser él mismo, sin ser un clon de su mentor o una sombra de su progenitor. En medio de esa resolución, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Estaba preparado para afrontar la desaprobación de su mentor y, posiblemente, de su propia familia, si fracasaba? Al mismo tiempo sabía que el verdadero fracaso sería no intentarlo. El peso de su dilema moral se intensificaba, y la encrucijada se tornaba más clara. Cuando el día final llegó, la sala del auditorio se encontraba llena de expectativas e inquietud. Javier respiró profundo, sintiendo que el aire pesado se transformaba en una corriente de energía renovada. Enfrentar lo desconocido se sentía como saltar al vacío, pero algo dentro de él le decía que era el momento. Con determinación en su mirada, se dirigió hacia el escenario. El futuro que siempre había anhelado estaba a un paso de ser reclamado, pero tan pronto como dio el primer paso, una voz familiar lo interceptó en la mente, la del doctor Rodríguez. Nunca serás más que un ingeniero promedio. Esa voz lo pocas veces lo había detenido, pero en ese instante lo encendería. Javier levantó la mirada hacia el auditorio, repleto de rostros expectantes. Era su oportunidad de transformar todo el miedo en una poderosa demostración de quién era realmente. Pero un giro inesperado en la entrada del auditorio lo dejó helado. Una figura conocida aparecía entre la multitud, y el rostro que vio le heló la sangre. ¿Sería su verdadero desafío el que le esperaba allí? La tensión creció mientras una oleada de emociones lo inundó. El momento de enfrentarse no solo al doctor Rodríguez, sino a sí mismo, estaba por comenzar. La figura que emergió del fondo del auditorio era su hermano, Pablo, a quien no había visto en años. Un torbellino de emociones lo invadió, miedo y desconcierto entrelazándose con el deseo de demostrar su valía. Pablo siempre había sido la mente brillante de la familia, al menos, eso era lo que la gente pensaba. Javier, a menudo relegado a la sombra de su hermano, sentía que toda la presión del momento se multiplicaba. Mientras trataba de concentrarse en su presentación, las antiguas inseguridades se apoderaron de él, resonando como ecos en su mente. Recordó las veces en que Pablo había superado sus logros, los trofeos acumulados y las palabras de admiración que siempre le habían sido dirigidas. Nunca serás más que lo que decidan los demás, recordó que le había dicho Pablo en una ocasión. Pero esta vez Javier sabía que esa percepción debía cambiar. Debía redirigir su narrativa, esta vez en búsqueda de autenticidad. Cada paso hacia el podio se sentía como una confrontación con su pasado, con cada crítica que había enfrentado. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la presión, decidió utilizar esa historia compartida como un combustible. La carrera no era solo un intento por disipar las sombras del legado de su padre, sino también por demostrar que Javier podía ser una figura por derecho propio, bajo su propia luz. El auditorio se sumió en el silencio. Javier comenzó a hablar, sus palabras surgiendo inicialmente titubeantes. Sin embargo, conforme avanzaba, fue descubriendo el poder escondido en su voz. Hablaba de innovación, de la responsabilidad de trascender las expectativas. La pasión en su discurso creció, abrumando la sala. Las ideas de su padre, que antes lo habían hecho sentir como un imitador, ahora se convirtieron en los cimientos para su propio concepto. Su enfoque era diferente, él no deseaba replicar, anhelaba transformar. Al llegar al clímax de su presentación, Javier lanzó una pregunta desafiante. ¿Qué es ser un ingeniero en estos tiempos?
¿Es seguir normas arcaicas o arriesgarse a redefinirlas? El impacto de esas palabras se sintió en la sala. El rostro del doctor Rodríguez se tornó serio, pero Javier decidió no mirar atrás. La aprobación, que una vez creyó que necesitaba desesperadamente, se transformó en un eco lejano. Mientras concluía su presentación, una sensación de liberación lo invadió. Había ido más allá de las críticas, de los temores, había comenzado a dibujar su propio camino. Al mirar de reojo a Pablo, notó no solo sorpresa, sino una chispa de respeto. Quizás, solo quizás, su hermano también estaba reconociendo un nuevo Javier, uno que estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío sin importar quién lo mirara desde la multitud. Pero cuando pensaba que su viaje de autodescubrimiento estaba en un buen camino, una inesperada pregunta lo sorprendió. Una persona del jurado, quien se encontraba en una posición de influencia, lo interrumpió. ¿Realmente crees que estas ideas pueden cambiar el futuro, Javier? ¿O son simplemente un reflejo de tus inseguridades? La tensión se palpaba en el aire y los ojos de todos estaban fijos en él. La próxima respuesta que diera sería crucial no solo para su presentación, sino para su evolución personal. Javier sintió el peso de la pregunta como una carga, pero también como una oportunidad. La mirada de su hermano lo instaba a demostrar firmeza. Este era su momento de conectar todo lo aprendido, pero también de enfrentarse a la inquietante duda que siempre había acechado su camino. Se preparó para responder, consciente de que la respuesta no solo definiría su presentación, sino también su propia identidad en el mundo de la ingeniería. La presión era intensa. ¿Sería capaz de redirigir esa duda en su favor? La respuesta al interrogante que le planteaban podría cambiarlo todo. La sala contenía la respiración, y la incertidumbre se adueñaba del instante. Una nueva batalla estaba por comenzar. La pregunta resonó en la sala, eclipsando las palabras que Javier había compartido con tanto fervor. Su mente se transformó en un campo de batalla, donde la inseguridad y la confianza luchaban por salir a la superficie. La expresión desafiante del jurado lo fulminaba. El lenguaje corporal de su hermano, en la audiencia, era una mezcla de expectativa y crítica silenciosa. Respiró hondo y permitió que el silencio se alargara, buscando en su interior la respuesta que podría darle forma a su futuro. Luchaba con su propio reflejo, ese niño que siempre había vivido a la sombra de Pablo y a la que el miedo había anclado en el pasado. Sin embargo, la grapadora de su mente comenzaba a desenmarañar viejas creencias. ¿Era realmente solo un eco de inseguridades lo que había presentado o un manifiesto de su realidad? Finalmente encontró su voz. Cada idea que compartí no es un reflejo de lo que soy, sino de lo que creo que podemos ser. Sí, parto de mis inseguridades, pero es a través de ellas que he encontrado la determinación para desafiar el statu quo. La sala parecía un organismo vivo, palpitante con cada palabra. Si no nos atrevemos a cuestionar, a innovar y a redefinir lo que se espera de nosotros, seremos solo sombras de quienes fuimos. En ese momento sintió una conexión genuina con los presentes, un reto lanzado al aire que combinaba su vulnerabilidad con su deseo de transformación. Se percató de que su historia no estaba hecha solo de fracasos, también incluía triunfos que había sembrado a lo largo de años de arduo trabajo y dedicación. Sus experiencias podrían ser las alas de una nueva narrativa. Contrario a las expectativas, la mirada del doctor Rodríguez reflejó un interés renovado. Javier continuó su exposición, argumentando que el futuro demandaba ingenieros audaces, personas que no solo siguieran caminos establecidos, sino que lo transformaran todo en algo distinto, en algo mejor. Con cada frase el temor se diluía, convirtiéndose en una plataforma desde la que podía despegar. A medida que la presentación avanzaba, lo que había empezado como una lucha interna se transformó en un discurso inspirador, donde autenticidad y valentía se entrelazaban para crear un nuevo viaje personal. La timidez que alguna vez lo había aprisionado empezó a desvanecerse, cediendo al coraje que había añadido a su camino. Cuando concluyó, la sala estalló en un aplauso. Javier sintióla aprobarse, pero más que eso, experimentó un fortalecimiento interno. Se dio cuenta de que había respondido a la pregunta no solo proyectando su futuro profesional, sino también descubriendo quién realmente era en el proceso. Lo que había sido una simple presentación, ahora se había convertido en un baluarte de su desarrollo personal. El instante de celebración se vio interrumpido cuando Pablo se acercó y con un tono de reconocimiento, le dijo: «Lo hiciste bien, Javier. No pensé que esa historia podría servirte tanto». Este comentario, aunque breve, encendió algo en él, una chispa de validación que nunca había esperado.
Sin embargo, también vino con una sensación inquietante. Realmente había demostrado su valía ahora. Al hilo de esas emociones, Javier notó que el jurado discutía entre ellos, notando un murmullo creciente. Sabía que sus palabras habían provocado cambios en ellos, pero también eran indicios de decisiones difíciles por venir. Se aproximaba un nuevo examen a su valentía, uno que podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el ámbito profesional. Seguir el camino de la autenticidad requería un compromiso continuo. Mientras observaba a Pablo y al jurado, Javier se enfrentaba a la premisa de que, aunque había hecho un gran avance, el verdadero desafío estaba por delante. ¿Sería capaz de mantener esa autenticidad en un ambiente repleto de incertidumbres? La tensión aumentaba, y una nueva pregunta surgía en su interior. ¿Podría mantenerse firme frente a nuevas presiones y, al mismo tiempo, sostener la promesa que se había hecho a sí mismo de ser siempre verdadero? La sala seguía llena de expectativa, al igual que sus pensamientos, mientras la próxima etapa de su travesía se dibujaba en el horizonte. La historia apenas comenzaba. La discusión en el jurado se tornó más intensa y las miradas se clavaban en Javier como si intentaran desentrañarlo. Cada palabra intercambiada entre los miembros del panel se sentía como una evaluación de su propuesta y, en última instancia, de su propio ser. La validación que había sentido se apagaba, dejando espacio a viejas dudas. Mientras esperaban la decisión, la posibilidad de un nuevo rumbo pesaba sobre sus hombros como una losa. Javier se retiró a un rincón de la sala para reflexionar. La adrenalina de su discurso comenzaba a desvanecerse y en su lugar surgía la necesidad de claridad. Se preguntó si había sido suficiente, si su mensaje había resonado, no solo en los demás, sino en él mismo. Era esencial para avanzar que no solo se sintiera bien en el momento, sino que también consolidara esa fortaleza en el núcleo de su identidad. Las palabras de su hermano todavía retumbaban en su cabeza. ¿Qué había hecho que Pablo se sintiera impresionado? Esos momentos de certeza se volvían escasos en su vida. Javier se buscó a sí mismo en la historia que había contado. Quería que su viaje fuese una declaración, un mensaje para sí mismo, que podía ser ese ingeniero valiente que todos necesitaban, pero al mismo tiempo, se convirtió en un recordatorio de su lucha interna constante. Mientras las conversaciones del jurado continuaban, Javier decidió que se llevaría algo más allá de la decisión que tomarían, un renovado compromiso con su crecimiento personal. Estaba claro que actitud y determinación serían las guías de su trayectoria. Quería abrazar sus vulnerabilidades, hacerlas parte integral de su historia, no meras sombras que lo persiguieran. Al mismo tiempo, un nuevo enfoque emergió en su mente. No era suficiente con ser el ingeniero que se esperaba de él, debía convertirse en el arquitecto de su destino. Experimentar avanzados conocimientos técnicos no sería suficiente si no podía asimilar sus inseguridades y convertirlas en recursos. Esa visión era la que lo llevaría a reinvención, a una autenticidad inquebrantable en su carrera. Y entonces la voz del doctor Rodríguez interrumpió sus pensamientos. Con un tono que desbordaba curiosidad, llamó a Javier para que se acercara. «Quisiera saber más sobre tu enfoque», dijo. Esas palabras despertaron una mezcla de emoción y nerviosismo. Quizás había creado un fulgor ante el jurado que iba más allá de sus expectativas iniciales. Fue un respiro profundo, un momento para hacer frente a la naturaleza intrínseca de su propio potencial. Mientras compartía más detalles sobre su visión, Javier notó que las miradas del jurado reflejaban una nueva apertura. El interés genuino incluso superaba la crítica inicial. Se dio cuenta de que su viaje no solo era un desafío personal, sino que estaba tocando un punto sensible en ellos, una invitación a cuestionar el statu quo, a transformar su realidad. Por primera vez se sintió como un agente de cambio, no solo como un ingeniero en un escenario. Al finalizar su intervención, una electricidad pura llenaba el ambiente. Javier estaba a la espera de un veredicto, pero su mente estaba en otra parte. Se preguntaba si podría tomar el control de cada paso siguiente, cómo podría continuar ese viaje hacia la consolidación de su verdadera esencia dentro del mundo profesional. El jurado finalmente llegó a una decisión, y la tensión palpable en la sala se tornó en expectativa. Una voz entre los miembros sorprendió a Javier con una opción inesperada. «Javier, deseamos invitarte a un programa especial donde podrás desarrollar aún más esa audacia que has exhibido hoy». Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos. Era un nuevo comienzo, un escenario en el que su autenticidad sería puesta a prueba una vez más. Pero, ¿sería capaz de enfrentarlo?
Podría demostrar su valía en un entorno aún más desafiante, donde las sombras del pasado se asomarían con fuerza. La incertidumbre crecía, y Javier supo que su viaje apenas comenzaba. Javier respiró hondo al escuchar la propuesta del jurado, una invitación que prometía llevarlo a un nuevo nivel, pero también lo llenó de dudas. ¿Era el momento de abandonar su zona de confort, de adentrarse en aguas desconocidas? El eco de su decisión resonó en su mente, recordándole las luchas pasadas y las veces que había vacilado cuando se trataba de dar pasos audaces. Al salir del edificio, Javier sintió la brisa fresca acariciar su rostro. Era un cambio de escenario que le brindó una oportunidad para pensar. Con cada paso, reflexionaba sobre lo que significaría embarcarse en un programa de desarrollo que podía no solo pulir sus habilidades técnicas, sino también exigirle una confrontación interna profunda. Se proponía abrazar sus inseguridades, pero el temor seguía latiendo en su pecho. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras se dirigía a casa, Javier visualizaba su futuro. La posibilidad de ser parte de un grupo selecto donde confluirían las mentes más brillantes en el campo de la ingeniería le resultaba estimulante, pero también amenazante. ¿Quién era realmente? La imagen que había proyectado ante el jurado se alineaba con su esencia más profunda. Esa noche, la luz de su escritorio se convirtió en su cómplice. El silencio lo envolvía, pero en su interior, una tormenta de pensamientos chocaba. Decidió anotar sus reflexiones. Las palabras fluyeron en forma de lista. ¿Qué es mi audacia? ¿Cómo la cultivaré para que trascienda esta oportunidad? Comprendió que no solo se trataba de aprender habilidades, era una reconstrucción de su identidad profesional. En cada frase que escribía destilaba su esencia, sus prioridades, sus valores, sus temores. Poco a poco, la tensión inicial se empezó a transformar en claridad. Javier se sintió impulsado a diseñar un plan personal que incluyera no solo el programa al que había sido invitado, sino también un enfoque de autoexploración más profundo. Se proponía leer más sobre líderes de la industria, reflexionar sobre sus fracasos y éxitos, y buscar mentorías que lo guiaran en su viaje. Sin embargo, en ese proceso de descubrimiento, se enfrentaba a un dilema moral. ¿Hasta qué punto debía adaptarse a los estándares de otros para triunfar? Había conocido ingenieros que habían sacrificado su autenticidad por ascender en sus carreras. Javier no quería convertirse en uno de ellos. La lucha entre ser el mejor y ser verdadero comenzaría a manipular su percepción, a cuestionar si era posible ser exitoso sin renunciar a su esencia. Al final de la noche, con la lista frente a él y la mente repleta de ideas, se dio cuenta de que el viaje sería arduo, pero no le temía. La ambigüedad de su situación lo había empoderado de formas inesperadas. No solo desafiaría su capacidad técnica, sino que también se sometería a una evaluación constante de sus principios. Al día siguiente, con un renovado sentido de propósito, tomó la decisión de enfrentar el programa con total entrega. La autenticidad sería su bandera. Y así, en su camino hacia un futuro incierto, comprendió que el desafío principal no sería fuera, sino dentro de él mismo. Esa tarde, recibió un mensaje del Dr. Rodríguez, quien lo invitaba a una reunión previa al inicio del programa. Haremos una pequeña evaluación inicial, decía. Javier sintió una mezcla de inquietud y determinación. Estaba listo para enfrentar el siguiente desafío, pero en su interior una pregunta ardía: ¿podría realmente mantenerse fiel a su promesa de autenticidad en un entorno que podría intentar moldearlo? La respuesta podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino su vida entera. Javier llegó a la reunión con el Dr. Rodríguez con la mente en ebullición. Se presentó en un espacio moderno, marcado por un diseño minimalista que contrastaba con la esencia estructurada que siempre había apreciado en la ingeniería. Era un marco perfecto para reflexionar sobre su propia transformación. Como si cada elemento del entorno lo retara a dejar su zona de confort detrás. Al sentarse, el Dr. Rodríguez sonrió, un gesto que no contuvo la expectación. Javier, hoy no solo revisaremos tu perfil profesional, sino que también será una oportunidad para que te muestres tal como eres. La frase resonó en él, desnudando su expectativa de ser juzgado. ¿Cuánto de lo que llevaba dentro estaba dispuesto a compartir? La reunión comenzó con preguntas técnicas, pero pronto el Dr. Rodríguez desvió el rumbo hacia lo personal. Cuéntame sobre tus sueños, tus pasiones, lo que te llevó aquí. La intensidad del momento lo hizo vacilar. Podría revelar su verdadero yo con sus inseguridades y aspiraciones, en un contexto académico donde la competencia parecía predominar. Tomó aire y comenzó a compartir.
Con cada palabra, se deshacía un poco más de la coraza que había construido. Se dio cuenta de que hablar de su pasión por la innovación no era suficiente, necesitaba incluir sus luchas, la historia detrás de su trayectoria. Pastos inexplorados le ofrecían la oportunidad de crecer, esa conversación se convirtió en un espejo. La reflexión sobre sus frustraciones con las normas del sector le permitió identificar su deseo de ser un ingeniero que no se limitara a resolver problemas, sino uno que reinventara el modo en que se abordaban. La autenticidad de su voz resonaba mientras el Dr. Rodríguez lo escuchaba sin interrupciones. Al terminar, el Dr. Rodríguez le ofreció una carta de recomendación que abría puertas a nuevas oportunidades de mentoría con líderes de la industria. Esa simple acción le hizo entender el poder de ser vulnerable. El intercambio había sido más que una evaluación, había sido un acto de autenticidad que resonaría en su vida profesional. Al salir de la reunión, Javier sintió el peso del mundo menos pesado. Había un nuevo fuego en su interior, uno que no solo se basaba en competir, sino en contribuir. Empezó a concebir la idea de una nueva propuesta, un proyecto que fusionara su pasión por la ingeniería sostenible con sus valores. Se imaginó liderando un equipo que no solo buscara la eficacia, sino la ética en cada decisión. El día siguiente se convirtió en un rito de investigación y validación. Javier exploraba iniciativas de otros ingenieros que habían hecho olas con proyectos innovadores, aprendiendo de sus fracasos y éxitos, tejiendo una red de inspiración que lo dotaría de herramientas. Sin embargo, cada historia que leía despertaba temores internos. ¿Lo que él imaginaba sería suficientemente revolucionario? ¿Estaría a la altura? La mezcla de desasosiego y emoción se convertía en su motor. Javier empezó a esbozar su proyecto, plasmando en papel las ideas que florecían en su mente. Sin embargo, una sombra se cernía sobre sus aspiraciones, la crítica. ¿Y si su propuesta no era bien recibida? ¿Y si se burlaban de sus esfuerzos por mantener su esencia? Cada vez que se sumergía en su trabajo, la inseguridad amenazaba con paralizarlo. La noche caía y Javier se encontraba frente a sus apuntes, convencido de que el verdadero desafío no residía solo en la calidad de su proyecto, sino en la esencia que estaba comprometiéndose a sostener. Mientras luchaba contra sus dudas, un mensaje emergió en su teléfono: Javier, me encantaría saber más sobre la idea en la que trabajas. ¿Te gustaría conversar? Era del Dr. Rodríguez. Sin poder evitarlo, una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadió. ¿Estaba listo para compartir su visión en ese nivel, exponiendo su esencia más profunda? En su interior, la pregunta que había surgido anteriormente reverberaba con mayor intensidad: ¿sería capaz de mantener la autenticidad que había prometido? La respuesta a esa pregunta podía definir no solo su futuro profesional, sino también quién quería ser realmente. Javier se sentó frente a su computadora, sintiendo el pulso de su corazón resonar en su mente. El mensaje del Dr. Rodríguez no solo había activado sus ansias de compartir su proyecto, también había magnificado sus inseguridades. Realmente estaba preparado para entregar algo que había brotado de su ser. Tornando la mirada hacia el documento en blanco, se sintió abrumado, como un niño que sostiene un lienzo en blanco y no sabe por dónde empezar. Con un suspiro profundo, se propuso estructurar sus ideas. Definir los pilares que sostendrían su propuesta se convirtió en su prioridad. Sin embargo, cada intento se ahogaba en un mar de dudas. El eco de las voces internas que lo llevaban a cuestionarse y si lo perseguía. ¿Y si su propuesta era demasiado ambiciosa? ¿Y si sus ideales no se alineaban con la realidad del mercado? La lucha entre su deseo de autenticidad y el temor a la crítica se acentuaba, convirtiendo cada palabra en un reto. Buscando claridad, se levantó y salió a caminar. El aire fresco lo abrazaba, contrastando con la presión que sentía dentro. Al observar la naturaleza a su alrededor, recordó la charla con el Dr. Rodríguez. La conexión que había sentido al ser auténtico parecía tan distante en ese momento. La transformación que anhelaba no podía ser solo una idea, debía ser un camino que eligiera recorrer con determinación. A medida que avanzaba, comenzó a replantearse la narrativa de su proyecto. En lugar de enfocarse en lo que podría salir mal, se obligó a imaginar un futuro donde su trabajo pudiera ser un faro de esperanza en la ingeniería sostenible. La imagen de su equipo colaborando de forma activa y creativa, lo inundó de una confianza renovada. Cada paso que daba era un ladrillo en la construcción de su camino. De vuelta en casa, su mente bullía con ideas.
Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez no lo hizo desde el lugar del miedo. Se cuestionó profundamente, ¿qué cambiaba en el mundo con su proyecto? La conexión emocional que había buscado al inicio se materializó. Las palabras fluyeron con pasión, el esbozo cobró vida y las dudas empezaron a desvanecerse. Sin embargo, una voz persistente surgió de las sombras de su mente: la presentación ante el Dr. Rodríguez está a la vuelta de la esquina. ¿Realmente estarás listo? Era un recordatorio potente de que la vulnerabilidad no solo era un riesgo, sino una oportunidad de crecimiento. Comenzó a preparar un esquema para su reunión, pensando no solo en qué diría, sino en cómo comunicaría sus sueños y desafíos. La autenticidad debía ser la protagonista de su exposición. Pasó los días siguientes preparándose, practicando su presentación frente al espejo, convirtiendo la ansiedad en energía. Pulsaba el botón de inicio en su mente, visualizando el momento en que compartiría su propuesta. Javier tomó conciencia de que sus experiencias, incluso las dolorosas, eran parte fundamental de su narrativa. Así, cada vez que se miraba a sí mismo, se veía más que un ingeniero, se veía como un innovador, un soñador. El día finalmente llegó. Nervios y emoción se entrelazaban mientras se dirigía al encuentro con el Dr. Rodríguez. Sin embargo, al cruzar la puerta del edificio, recordó el propósito que había renovado en su interior. No solo iba a presentar un proyecto, iba a compartir su esencia, su viaje, sus aspiraciones. Al entrar en la sala, Javier notó el brillo en los ojos del Dr. Rodríguez. «Vamos a escuchar lo que tienes que decir», le dijo con calidez. El momento había llegado. Tenía que ser transparente, demostrar que era más que un candidato, era un ser humano con experiencias y un verdadero legado que quería construir. Sin embargo, a medida que se asentaba en su posición y comenzaba a hablar, un nuevo pensamiento acechaba su mente. ¿Qué sucedería si el Dr. Rodríguez cuestionaba sus principios? La incertidumbre volvió a amenazarlos a ambos. El verdadero desafío aún no había sido enfrentado. Con cada palabra, Javier sabía que estaba en un terreno frágil, donde la autenticidad y la crítica podían chocar en un instante. Pero era el momento de avanzar. Cuanto estaba dispuesto a revelar de sí mismo podría redefinir su futuro en la industria. ¿Estaría a la altura de la expectativa, o su búsqueda de honestidad podría llevarlo a una caída inesperada? La voz del Dr. Rodríguez resonaba en sus oídos mientras Javier presentaba su propuesta. Las palabras salían de su boca con una mezcla de pasión y nerviosismo, cada frase perfectamente estructurada. Sin embargo, mientras el Dr. Rodríguez tomaba notas, Javier sintió que el reto iba más allá de la simple presentación. Era un examen de su carácter, una prueba que iba a determinar su lugar en la industria. Al concluir su exposición, el Dr. Rodríguez se inclinó hacia adelante, su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Tienes una visión ambiciosa, Javier. Pero, ¿realmente has considerado a fondo los desafíos que enfrentarás?» Javier sintió que el ambiente se tornaba denso, como si cada palabra del Dr. Rodríguez pareciera cargar un peso adicional. ¿Cómo podía defender su sueño y al mismo tiempo reconocer la validez de sus dudas? Mientras el Dr. Rodríguez empezaba a enumerar los posibles obstáculos, Javier pensaba en cómo había enfrentado sus propias inseguridades en las últimas semanas. Se dio cuenta de que cada una de las preguntas que le lanzaba era, en realidad, una invitación a profundizar en su propio viaje. Con una respiración profunda, decidió abrir su mente y no solo rebatir, sino explorar esos puntos. «Es cierto, doctor. Los obstáculos son numerosos», respondió manteniendo la voz firme. «Pero también creo que las dificultades son oportunidades disfrazadas. No se trata solo de lo que puedo ofrecer, sino de cómo planeo adaptarme y aprender de esos desafíos». Esa declaración, aunque simple, resonó en su interior como un eco de su transformación personal. A medida que la conversación avanzaba, Javier se sintió más seguro. Hablaba con sinceridad sobre sus fracasos pasados y cómo cada uno le había enseñado lecciones cruciales que hoy forjaban su carácter. Notó que el Dr. Rodríguez asentía, como si comenzara a apreciar no solo la propuesta, sino también la resiliencia que Javier emanaba. La conexión estaba surgiendo, aquella autenticidad que tanto había buscado. Cuando la reunión concluyó, la incertidumbre seguía presente, pero no estaba sola. Javier había aprendido que la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir. Mientras salía del edificio, una chispa de orgullo surgió en su interior.
había hablado sin miedo a ser juzgado y eso lo hizo sentir más vivo que nunca. Sin embargo, una corrección inesperada llegó por parte del Dr. Rodríguez antes de despedirse. Tu presentación es inspiradora, Javier, pero considera esto, el verdadero desafío comienza ahora. Los sueños no se cumplen en una reunión, se construyen con acción. ¿Estás realmente dispuesto a enfrentar lo que viene? Al salir, cargado de pensamientos contradictorios, la frase del Dr. Rodríguez se implantó en su mente. Si bien había hecho un gran avance, la verdad era que el camino que se avecinaba podría ser mucho más difícil. Debía indagar más sobre sus propios límites. La pregunta resonaba cada vez más. ¿Realmente estaba dispuesto a dejar atrás su zona de confort y persistir ante la adversidad? En los días siguientes, Javier dedicó horas a reflexionar sobre la respuesta que le había dado el Dr. Rodríguez. Sabía que si quería representar un cambio significativo en la ingeniería sostenible, debería enfrentar nuevas realidades. La búsqueda de respuestas no se detendría allí. Continuaría su camino hacia el autoconocimiento, buscando herramientas y recursos que fortalecieran su convicción. La mente de Javier bullía con ideas, pero la esencia de su cometido se volvía aún más clara: no ganaría nada con mantenerse en una posición pasiva. Así decidió involucrarse en workshops, asistir a conferencias, y crear una red de contactos más enriquecedora que lo empujara en su camino. La decisión de lanzarse a esta nueva etapa, sin embargo, vendría con sus propios miedos. La lucha por integrar sus aspiraciones con la realidad del trabajo en equipo, la crítica y el fracaso lo perseguía. La transformación personal no sería fácil, y cada paso que tomaba lo acercaba a una nueva versión de sí mismo. Al final de un día particularmente intenso, mientras revisaba las notas de los talleres que había asistido, una idea audaz se asomó en su mente: ¿y si creaba un grupo de discusión sobre innovación sostenible? Podría ser el espacio ideal para desafiarse a sí mismo y aprender de los demás. La visión para su futuro comenzaba a tomar forma, pero la pregunta retumbaba aún: ¿sería suficiente para lograr el impacto que anhelaba? El siguiente paso debía ser audaz, pero también podía conllevar nuevos riesgos que aún no había contemplado. Sin embargo, titubeo o no, Javier sabía que el momento de actuar había llegado. La gran interrogante que siempre tendrá que enfrentarse: ¿estaba preparado para transformar su visión en realidad, incluso si lo hacía solo? En medio de tanta incertidumbre, el horizonte se vislumbraba, pero cada paso prometía ser un nuevo reto. El tiempo pasó rápidamente y Javier se encontró en una encrucijada. La oportunidad que había esperado tanto tiempo, que propulsaría su carrera y definiría su esencia profesional, estaba frente a él: el lanzamiento de su grupo de discusión sobre innovación sostenible. Una jugada valiente que lo empujaría a salir de su zona de confort hacia un espacio donde sus ideas no solo serían compartidas, sino cuestionadas y potenciadas. La expectativa era palpable, pero el temor a que su proyecto no resonara como él esperaba lo mantenía inquieto. Sin embargo, cada vez que miraba atrás, se daba cuenta de cuánto había avanzado y cómo la autenticidad se había convertido en su ancla. El día del lanzamiento, Javier se plantó frente a un grupo diverso de personas. Algunas eran colegas, otros eran expertos en sostenibilidad, y unos pocos eran estudiantes ansiosos por aprender. Al mirarles sintió no solo nervios, sino una profunda satisfacción. Había superado las críticas y las inseguridades que tanto tiempo lo habían mantenido prisionero. A medida que comenzaba la discusión, cada pregunta y cada interacción se sentían como una celebración de su evolución personal. Durante esa primera reunión, Javier compartió su visión con claridad y pasión. La sala se iluminó con las ideas que brotaban de las mentes de los presentes, transformándose en un espacio de colaboración creativa. Javier se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo sus conocimientos, también estaba escuchando. Aprendió de los demás, se sintió inspirado y comenzó a entender que el crecimiento personal no era un camino en solitario, sino uno que se recorría en compañía. Al finalizar la primera sesión, el ambiente estaba impregnado de energía positiva. La lluvia de ideas había desafiado sus percepciones, y lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en un esfuerzo colectivo. Javier sintió una oleada de gratitud, no solo por las colaboraciones, sino por el reconocimiento de su propio valor. Ya no luchaba solo contra las expectativas de otros, había comenzado a eclipsar la sombra de su pasado. La validación llegó en forma de una invitación a presentar su grupo de discusión ante una conferencia regional sobre sostenibilidad. El eco del pasado parecía atenuarse, mientras que el futuro brillaba intensamente.
Estaba listo para compartir sus ideas en un escenario que antes consideraba intimidante. Durante su presentación en la conferencia, Javier se centró en lo aprendido a lo largo de sus jornadas, el poder de la colaboración, la importancia de la autenticidad y cómo las dificultades podrían ser catalizadores de innovación. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el Dr. Rodríguez, su mentor de antaño, seguía presente, pero esta vez no era una voz de desdén, sino una comparativa del ingeniero promedio que había decidido dejar atrás. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos y algunos colegas se acercaron a felicitarlo. Javier había alcanzado un punto de inflexión en su carrera. La confianza que una vez le faltó se había consolidado en una habilidad reconocida. Era un innovador, un líder en su campo emergente. Sin embargo, más allá del éxito profesional, lo que realmente había logrado era confrontar sus miedos y convertirse en su propia versión de éxito. El legado de su padre, en vez de pesarle, ahora se erguía como un pilar de inspiración. Al salir de la conferencia, mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, Javier sonrió. Su historia no era solo sobre logros y proyecciones, sino sobre el viaje personal que lo había llevado ahí. Cada reto, cada inseguridad, había sido un escalón hacia la persona que era hoy. La satisfacción lo envolvía y sabía que sin importar lo que viniera después, había conquistado el principal desafío, ser fiel a sí mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que inspire. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final mágico. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.